Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Buenos días y estoy encantado de estar hoy aquí con vosotros. Agradecerle a mi buen amigo, el profesor González Blasco, pues su valentía, ¿no?, para traer esto a la universidad y para hacer esto posible, y al mismo tiempo a las autoridades de la universidad, la gerencia, el rectorado y los decanos que han decidido que esto podía ser interesante, ¿no? Me han dicho los técnicos que estoy enjaulado, no me puedo mover de aquí para que salgan las cosas en el vídeo y se oiga el audio y tal, o sea que intentaré portarme bien y moverme poco. Bueno, estamos al final de este curso y sé que habéis tenido muchas sesiones donde se ha dado unas informaciones que hoy por hoy son bastante novedosas, y espero que esa información que habéis recibido, pues de momento os haya gustado, o por lo menos hayáis visto que es algo interesante, ¿no? Entonces, yo voy a estar con vosotros hoy y mañana, que son las dos últimas sesiones del curso, y si os parece bien, podemos seguir el siguiente guión, ¿no? Debido también a las fechas y tal, pues y la disponibilidad de la gente que venía de fuera a dar las sesiones, hemos presentado una serie de ideas en un orden, y hoy, si os parece bien, yo pensaba dedicar un ratito de tiempo, no mucho, para no aburriros, a ver cómo estas ideas que habéis escuchado, ¿verdad?, ¿no?, a lo largo de estas sesiones, pueden ser aplicadas en la práctica a la vida de cada uno, ¿no? O sea, cómo estas ideas pueden cambiar vuestra vida en la práctica, ¿no? Y eso lo voy a hacer, si os parece bien, más que como otra clase teórica, lo voy a hacer en primera persona. Es decir, ¿qué hicieron estas ideas conmigo? ¿Vale? ¿En qué secuencia? ¿De qué manera? Y luego eso podemos usarlo también como de medio repaso de lo que hemos ido aprendiendo en el curso. Yo intentaré hablar poco tiempo para dejar bastante tiempo a que podáis hacerme todas las preguntas que os dé la gana, tanto teóricas como personales, lo que haga falta, ¿eh? Pero lo que queremos aquí es que vosotros veáis cómo podéis usar esta información para tener una mejor vida, ¿no? Mañana, bueno, cuando ya termine mi intervención, creo que tengo un seminario de profesores a las 12:30, entonces Nieves explicará el tema del liderazgo consciente que está pendiente de explicar, y mañana, como estamos en una facultad de económicas, pues hablaremos del tema de la abundancia, ¿vale? Y luego dejaremos también más espacio para las preguntas, ¿ok? Entonces, si queréis, nos metemos en materia. Vamos a ver, como el profesor González Blasco ha explicado, yo durante los años anteriores en mi vida, pues he sido un empresario, ¿vale? Y yo creo que hasta que tuve 40 y muchos años, ahora tengo 59, o sea, hasta hace 10 o 12 años, pues yo tenía una visión de la vida normal, ¿vale? Y por lo tanto hacía las cosas normales. Y entonces pues tengo hijos, he sido empresario, he montado muchas empresas en Estados Unidos, como ha dicho el profesor Blasco, en Europa, en China, en muchos lados, y tuve la gran fortuna, aunque ahora sabéis que en el universo no existe la suerte, sino la correspondencia, porque conocéis las leyes, pero tuve la suerte de que en el mundo empresarial, pues por alguna razón, tuve la correspondencia de tener éxito, digamos, a una edad temprana, ¿verdad? Y yo recuerdo que hace 10 o 12 años, ¿no?, un día me levanté y dije, pero vamos a ver, si yo ya he hecho todo lo que la sociedad, la cultura, mis padres, en fin, todo el mundo decía que tenía que hacer para ser feliz, ¿no? Y ya lo he hecho, y ya he tenido éxito, y ya he ganado dinero, y tengo unos hijos estupendos, y tengo salud en general, ¿no? ¿Y por qué no soy feliz en todo momento? ¿Por qué tengo de vez en cuando momentos de, ¿sabes?, de angustia, de preocupación, de falta de paz? Y dije, coño,
esto hay que investigarlo porque la cultura tradicional, ¿verdad?, no me ofrece soluciones, y he hecho todo lo que me han dicho. Tenía una formación académica buena, una formación religiosa buena, circunstancias en la vida favorables, y aún así no era capaz, de alguna manera, de mantener ese estado interno, ¿no?, de felicidad y de paz todo el rato, ¿no?, porque estaba un poco dependiente de lo que pasaba fuera de mí para estar más contento, más triste, más tal o más cual, como creo que nos pasa a todos, ¿no?, en general, ¿no? Y dije, esto hay que arreglarlo. Y entonces lo que decidí fue empezar una etapa de mi vida de estudio y de investigación para ver si conseguía comprender las cosas de otra manera, de manera que me ayudara más a ese objetivo, ¿no?, de vivir la vida en un estado de mayor paz interior y de mayor creatividad, ¿verdad? Porque, como todos sabéis, una de las primeras cosas que pasan, y los empresarios lo sentimos mucho, es que cuando no estamos en paz y estamos angustiados y estresados, pues perdemos la creatividad, la energía, la capacidad de eficacia, ¿no? Y muchas veces, cuando antes iba mucho a dar clases de montar empresas y de finanzas a las escuelas de negocios, porque era el tema que en aquel entonces pues yo sabía y me interesaba. Y me acuerdo que ya entonces, antes de saber nada de esto, yo siempre decía en las clases que el mayor enemigo de un empresario era él mismo, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la oficina sin poder rendir, sin poder trabajar o lo que sea, porque nos hemos enfadado con la pareja o los hijos, o estamos estresados por esto y por aquello? Y, en fin, creo que todos habéis tenido esa experiencia, ¿no? Y entonces decidí empezar a estudiar todos estos asuntos. Empecé a estudiar lo que habían dicho los místicos en Oriente y en Occidente, lo que decía la nueva ciencia, la nueva filosofía. Le dediqué como 8 tesis doctorales a todas estas cosas para ver si podía en mi mente formarme una nueva idea, ¿no?, de qué va todo esto, ¿no?, de qué es la realidad. Y entonces, si os parece, voy a hacer un recorrido breve cómo ocurrió eso, y qué significa en la vida de uno y cómo se pueden usar estas ideas, ¿verdad?, en la práctica, ¿verdad? Entonces, claro, lo primero que me ocurrió es que yo intenté investigar las dos preguntas más importantes de la filosofía, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, que es ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ¿verdad? La filosofía siempre ha intentado dar respuesta a esas dos preguntas. Vosotros sois estudiantes, estamos en una universidad, y yo creo que porque conozcáis esto a vuestra edad es una maravilla, porque claro, si yo hubiera sabido todo esto a los 22 años, mi vida hubiera sido otra, ¿no? Ahora veremos por qué, ¿vale? Entonces, cuando empecé a estudiar todas estas cosas, me di cuenta que estaba emergiendo, ¿no?, una nueva manera de entender el mundo, o sea, como una nueva manera de entender la realidad, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Y lo que me empezó a cambiar la cabeza, curiosamente, fue la nueva ciencia, ¿no? Vosotros habéis escuchado, ¿verdad?, en esta sala, que la visión antigua del ser humano, de la ciencia en general sobre las cosas, era que la realidad estaba compuesta de una serie de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿verdad? Y si preguntábamos qué es un ser humano, me lo hubieran preguntado a mí hace 15 años, pues yo hubiera contestado que un ser humano es un animal con cerebro que además tiene un alma, sin tener muy claro qué es eso del alma, ni para qué sirve, ni qué ocurre con ella, ¿no? Y si me preguntaban para qué estamos aquí, yo hubiera dicho, hombre, pues para tener éxito en la vida, para ser felices, para crecer, pero hubiera dicho, pues para subsistir, para ganar dinero, para, en fin, para lo que todos pensamos que es el objeto de la vida, hasta que conocemos esta nueva información, ¿no? Entonces, lo que a mí empezó a cambiar la cabeza es que comprendí que esa visión, ¿verdad?, de la realidad venía de la física clásica y que la nueva ciencia está explicando lo que vosotros ya sabéis, que no somos separados unos de otros, que todo está interconectado, que el universo está hecho solo de dos componentes, de energía más información, que cuanto más vibra la energía, más información puede contener, ¿verdad? Y me di cuenta además que el universo, voy a ir muy rápido por estas ideas porque no voy a repetir, ¿no?, lo que ya sabéis por las sesiones, pero es que veáis cómo esto en la mente puede ir cambiando las cosas, ¿no? Me di cuenta que el universo era multidimensional y que nosotros solo conocemos la tercera dimensión, pero el 90% del peso del universo es no físico. Esto me abrió la mente porque dije, hombre, yo pensaba que vivía en un universo de planetas, estrellas, seres humanos y tal, y resulta que no,
que el 90% del universo es invisible, o sea, es pensamiento y conciencia. Y entonces ni siquiera estamos hechos de la misma sustancia, por así decirlo, que la mayor parte del universo, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta, por así decirlo, que la visión de la realidad, ¿verdad?, que la cultura nos había ofrecido no era cierta. ¿Por qué? Porque estaba fundamentalmente basada en lo que nosotros podemos ver por nuestros sentidos. Como esas otras realidades no las podemos ver por los sentidos, ni por las extensiones de los sentidos, como sería un microscopio o cualquier otro aparato que nos ayude a ver estas cosas, pues simplemente no existían para nosotros, ¿verdad? Entonces vosotros sabéis que la ciencia está diciendo que el electrón no es una bolita de materia, igual que el átomo no es un sistema solar en miniatura, como me habían enseñado a mí a vuestra edad cuando iba al colegio y a la universidad, sino que más bien el electrón es una onda de probabilidad que se colapsa en una bolita cuando alguien lo manda a colapsar. Y entonces yo me pregunté, ¿y quién lo manda a colapsar? Y otra cosa, y cuando colapsa aquí o allí o allá, ¿qué leyes sigue? ¿Es eso por capricho o es que hay alguna inteligencia superior que de alguna manera controla la manifestación aquí, ¿no? Y entonces, al seguir estudiando todo eso, vosotros conocéis el enigma cuántico, se os ha explicado los experimentos de la doble ranura y todo eso, me di cuenta que solo cabían dos explicaciones posibles, o los universos paralelos, ¿verdad?, o la consciencia colapsando el electrón. También me di cuenta que, según has explicado Nieves, la consciencia colapsando el electrón hoy por hoy es lo único que tiene sentido interpretativo del problema, porque es lo que coincide con los tres ojos del conocimiento que sé que Nieves os explicó el otro día, ¿no?, porque he estado escuchando algunas de las clases. Entonces, ya cambió para mí la mentalidad, ¿no? Decir, bueno, un momento, que esto no es lo que me han contado. Claro, sigo pensando y entonces me di cuenta que el ser humano tampoco es lo que creemos que somos, porque creemos que somos un cuerpo físico, ¿verdad?, que tiene una mente, y el que tenga fe religiosa podrá pensar que además hay un alma, y el que no tenga fe religiosa, pues no piensa en lo del alma y se acabó, ¿no? Pero claro, si pensamos así sobre el ser humano, es imposible vivir en paz, porque cualquier cosa que le pase a ese cuerpo y a esa mente es dramático, y entonces no hay manera de progresar, ¿no? Me di cuenta que igual que el universo es multidimensional, también es multidimensional el ser humano, y en vez de un cuerpo, como habéis escuchado aquí, tenemos 5, ¿vale? Y me di cuenta que la gran cuestión de la vida era desde qué cuerpo vamos a elegir vivir nosotros nuestra vida, ¿verdad? Porque yo hasta los 40 y tantos años he vivido mi vida desde los cuerpos inferiores, es decir, desde el ego. Os han explicado qué es el ego, y os han explicado que el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y durante muchos años de mi vida yo viví la vida desde el ego, ¿vale?, como todas las demás personas que conozco en el mundo, fundamentalmente, ¿no? Mi gran cambio fue intentar aprender a vivir la vida desde el alma, ¿ok? ¿Y por qué sí? Porque lo que somos todos es un alma que va a tener muchos vestidos. O sea, la manera que yo entiendo, ¿no?, y ahora os explicaré por qué, de qué ocurre con la realidad, es que nosotros somos fundamentalmente un alma que a lo largo del tiempo va a tener muchos vestidos como este, ¿verdad?, para experiencias de crecimiento y aprendizaje. Y que de alguna manera nuestra existencia en la Tierra, o en estos planetas, ¿verdad?, es una escuela de almas, ¿ok? Esto viene demostrado en el conocimiento y en la ciencia a través de las regresiones. Creo que, no sé si Marcelo o Julio os habló de ello, ¿no? Pero hoy en día la mejor información científica que tenemos es que las cosas ocurren así, ¿no? Luego fíjate que la visión que tengo yo ahora de mí mismo y del universo es: yo soy un alma que temporalmente tiene este cuerpo, de los que tendré muchos en este planeta y en otros, porque hay trillones de planetas como la Tierra, y sabéis que hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia,
y a su vez hay 200.000 millones de galaxias, y eso el universo conocido, con lo cual es asombroso, ¿no? Además sabéis que igual que Einstein demostró que la energía no se perdía en el universo, también han demostrado ahora los científicos que tampoco se pierde la información. Si todo está hecho de energía más información, ninguna de las dos cosas se pierden, son constantes en el universo. Eso literalmente quiere decir que los diseños del absoluto son permanentes. Y entonces, por ejemplo, cuando los dinosaurios no están aquí, pues significa que tienen que estar en otro lado, pero no desaparecer del universo, porque la información no se pierde igual que no se pierde la energía. Por eso sabemos que con una absoluta probabilidad del 99,9, pues hay vida en 1000 sitios más. Y las almas aprovechan las situaciones oportunas para su crecimiento de acuerdo con lo que nos queda por aprender, ¿no? Otra cosa que me di cuenta es que si estamos diciendo que esto es un colegio de almas, de alguna manera, entonces mi pregunta era, ¿y cuál es el currículum que tenemos que seguir? Porque claro, vosotros sois estudiantes de economía y sabéis que para aprobar la carrera vais a tener que aprobar una serie de asignaturas, ¿vale? Las que sean, macroeconomía, microeconomía, si estáis en el colegio, geografía, historia, química, lo que sea. Entonces la cuestión es, si esto es una escuela de almas, ¿qué es lo que el alma tiene que aprender, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo que el alma viene a aprender son los diferentes niveles de consciencia que os han explicado, ¿verdad? Entonces, cada alma, en el momento de la encarnación, viene ya con un nivel de consciencia previo, ¿verdad? Y lo que tenemos que usar esta oportunidad es para subir el nivel de consciencia. Pero claro, ahora tenemos un mapa mucho más claro de lo que tenemos que recorrer que lo que tenía yo cuando tenía vuestra edad. Porque cuando yo tenía vuestra edad, solo se podía pensar fundamentalmente de dos maneras. Si eras no creyente, pues pensabas que no había nada después de la muerte, te morías y se acababa la historia. Si eras creyente, entonces pensabas que te ibas al cielo, como un sitio un poco abstracto, o al purgatorio, o lo que sea, y que había que evitar el infierno, ¿no? Y entonces no era un sistema claro que motivara suficientemente a la gente para ponerse a trabajar, porque decías, bueno, yo me portaré más o menos bien, no me voy al infierno, ¿me explico? Y ya veremos qué pasa después, ¿no? No es un tema que, por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, sabía que tenía que aprobar sexto para llegar a la universidad. Tenía prisa por ir a la universidad y adelanté un curso en verano, pero solo adelanté un curso en verano porque tenía claro el mapa. Si no lo hubiera tenido claro, me hubiera ido a la playa como el resto de mis amigos, ¿no? Entonces sabemos que el alma tiene que recorrer esos niveles de consciencia, ¿verdad? Cada uno de vosotros os veréis reflejado en uno de ellos, tal y como han sido explicados, ¿no? Y tenemos muy claro el mapa de lo que tenemos por delante. Es decir, que hasta que nosotros no consigamos tener el nivel de consciencia pues de personajes históricos que todos conocemos, como Teresa Calcuta o Gandhi o algunos más, seguimos volviendo al colegio, ¿no? Claro, ¿qué me pasó a mí? Yo dije, oye, yo prefiero no tener que volver al colegio, a ver si voy luego a la universidad más rápido. Y me propuse ascender por los niveles de consciencia lo más rápido posible. Y eso fue lo que cambió mi vida, porque entonces me retiré del trabajo profesional, no quise ganar ya más dinero y quise dedicarme al servicio, es decir, a explicar estas ideas a los demás que también me habían funcionado a mí, digamos, en mi vida privada, ¿no? Si no hubiera tenido claro el mapa, pues hubiera seguido haciendo lo mismo de siempre, supongo, ¿no? Ok, entonces, otra de las ideas fundamentales de esta nueva visión científica, que os habrán explicado también en este curso, es la idea de la causación descendente, ¿ok? Claro, hace 20 años yo pensaba como todo el mundo, en la causación ascendente. Yo pensaba que el cerebro creaba la mente, como lo piensan la mayor parte de los médicos todavía hoy. Pero me di cuenta que era al revés. La mente crea el cerebro para poder expresarse. O sea, la causación, la razón de todo lo que pasa aquí, está siempre en las dimensiones superiores, que son los que administran lo que pasa en la tercera. Es decir, literalmente, aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que de alguna manera lo dirijan arriba. Eso se llama causación descendente. Acordaros que es la consciencia, ¿verdad?, que vibra más rápido a nivel energético y tiene más información, la que colapsa el electrón. Por lo tanto, me di cuenta que era cierta esta enseñanza evangélica que yo había oído mucho tiempo, ¿no?,
donde Jesucristo dice que hasta el último pelo de nuestra cabeza está contado. Yo no sabía bien qué quería decir eso hace 20 años, ¿verdad? Pero ahora lo sé perfectamente. Quiere decir que efectivamente no se me cae un pelo de la cabeza, se me han caído muchos ya, pero no se me caen si no lo aprueban arriba, ¿no? Claro, entonces uno sigue pensando, dice, ok, resulta que yo soy un alma, resulta que yo estoy aquí ¿para crecer en qué? Para crecer en niveles de consciencia, ¿verdad? Y para eso tengo que ir cambiando mi intención, ¿verdad? Porque los niveles de consciencia no es una cuestión tanto de brillantez, sino de intención básica, ¿verdad? Si la intención es obtener, entonces estamos en el nivel 2 y 3, según la escala de Smedlin que explicaron el equipo de la Fundación. Pero si estamos en el nivel 4, ya nuestra intención ha cambiado, y más que obtener, lo que queremos es servir, porque ya nos encontramos llenos nosotros, ¿verdad? Entonces dije, Tate, pues hay que intentar irse para ese nivel, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? Me pregunté yo, ¿no? Y entonces empezamos a comprender cómo funcionan las leyes del universo, ¿ok? Entonces, las leyes del universo, que lo explicaron también en esta sesión, son las que rigen, ¿verdad?, todo el funcionamiento del universo. Y nada puede ocurrir fuera de la ley o el universo se desintegraría. Entonces yo seguí pensando y dije, pero vamos a ver, si resulta que la consciencia colapsa el electrón y resulta que lo colapsa según unas leyes, pues esto es muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es actuar de acuerdo con las leyes, porque siempre que mi actuación esté dentro de la ley, el resultado será bueno. Acordaros de otra enseñanza evangélica, por sus frutos los conoceréis, las ideas también, ¿verdad? Y me di cuenta que lo que tenía que disponerme a hacer era seguir la ley del universo. Me di cuenta también de otra cosa interesante, y es que cuando miré mi vida para atrás, me di cuenta que todo lo que me había salido bien porque había aplicado la ley sin saberlo. Y todo lo que me había salido mal en la vida, me había salido mal porque no había aplicado la ley, también sin saberlo, porque no conocía las leyes, ¿verdad? Solo al conocerlas y mirar para atrás, dije, Tate, si yo hubiera conocido todo esto desde el principio, me hubiera ahorrado un montón de fracasos que todos hemos tenido en la vida, aparte de éxitos, ¿no? Y entonces me dispuse a seguir la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros somos un alma, si la consciencia colapsa el electrón en la dirección que es mejor para nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, y eso sigue unas leyes, de ahí se deriva una idea muy poderosa, y es, todo lo que aquí ocurre es perfecto y necesario para el desarrollo de las almas o no ocurriría, porque la consciencia no comete errores y no colapsa el electrón en ninguna dirección ineficiente, ¿verdad? Claro, y entonces sigo pensando y digo, hombre, pero si todo es perfecto y necesario, entonces lo único que tengo que hacer para tener paz interior es aprender a aceptar lo que ocurre, ¿ok? Y eso hay que llevarlo hasta el último término. Por ejemplo, comprendí también que en la vida hay una distinción muy grande entre lo que es el amor y lo que es el cariño. Yo antes lo tenía más mezclado, esas ideas, ¿no? Fíjate que el lenguaje no lo distingue muy bien, porque el lenguaje puede decir, yo quiero a Nieves o quiero a Carmen. Claro que las quiero, son buena gente y buenas amigas mías, pero no es lo mismo decir yo quiero a Carmen o a Nieves que yo amo a Carmen o a Nieves, ¿no? Por una razón muy sencilla. El cariño, ¿verdad?, necesita un objeto sobre el que proyectarse. Por eso siempre empieza por la palabra mí delante. Yo quiero mucho mi casa, mi coche, mis vecinos, mi país, mi equipo de fútbol, mi familia, lo que sea, mí delante, ¿vale? Además, el cariño se hace desde el sentimiento y por eso es variable. Claro, yo quiero mucho a mi pareja, a lo mejor hasta que me ponga los cuernos con 5, y entonces la dejo de querer tanto, ¿no? Mientras que, y por lo tanto, el cariño viene del sentimiento, ¿verdad? Y se apega, ¿verdad? Por eso sufrimos cuando muere un ser querido o lo que sea. Mientras que el amor no es un sentimiento,
porque si fuera un sentimiento sería variable como el cariño. El amor del que estamos hablando, el amor universal, es una comprensión de la mente de cómo funciona el universo, y por eso es universal e invariable. No sé si me explico. Aprendida esa distinción, me di cuenta de que todo mi trabajo, pues, para estar en paz, era poder aceptar lo que ocurre, ¿ok? Porque el ego, o sea, el conjunto de los tres cuerpos inferiores, lo que quiere es que todo lo de fuera de mí esté como a mí me gusta, ¿ok? Y te pasas la vida controlando que tus hijos no hagan no sé qué, que tu pareja no haga no sé cuánto, que la cuenta bancaria esté llena o no, que en el trabajo no te pase esto o lo otro, que apruebes o no el examen. Y eso te produce una angustia vital porque estás intentando controlar los resultados y no te das cuenta que los resultados no dependen de ti solo depende el proceso y el esfuerzo y la dedicación, pero los resultados dependen del absoluto, de Dios, de la consciencia, como lo queráis llamar, porque es la de colapsar el electrón. Y si a tu alma le viene bien como una experiencia de aprendizaje que pase algo que al ego no le gusta, pues da igual lo que hagas, va a pasar, porque el alma necesita esa lección, y según las lecciones que necesita tu alma, es según ellos colapsan el electrón. Luego me di cuenta que más que trabajar mucho ahí fuera, como estuve haciendo durante 20 años como empresario, tenía que trabajar más dentro de mí, ¿verdad?, para, con el cambio interior, hacerme correspondiente, según la ley del universo, con que la conciencia colapsara el electrón en la dirección más agradable, porque ya no necesitaba las lecciones, digamos, al haberlas aceptado. Bueno, entonces, una idea clave que os queremos traer en este curso es que hay que aceptar, ¿me entiendes?, lo que ocurre como la voluntad del absoluto para el desarrollo de nuestras almas. Y la aceptación de la que estoy hablando es novedosa, porque hasta ahora, por ejemplo, solo teníamos dos alternativas, que es la no aceptación o la resignación. Si tú, por ejemplo, eres una persona religiosa, te hablan de la resignación cristiana, ¿vale? Pero la resignación cristiana no es suficiente. Pues no es suficiente porque seguimos viendo el evento como malo. Por ejemplo, ha muerto un ser querido en un accidente de tráfico, vemos el evento como malo, sufrimos y nos resignamos. Decimos, bueno, pues es la voluntad de Dios, estará en el cielo, lo que sea. Pero esa resignación no nos hace ver el evento como bueno, ¿vale? Pero yo os pregunto una cosa, ¿vosotros conocéis un alma que pueda morir en un accidente de tráfico? ¿O un alma que pueda tener cáncer? ¿O una enfermedad grave? Eso solo le pasa al cuerpo físico, digamos, al ego, ¿me entiendes? El alma no muere en accidentes de tráfico, no tiene accidentes graves, no tiene enfermedades, ¿ok? Luego, si yo os pregunto si una enfermedad grave es buena o mala para el alma, ¿qué diríais? Depende. Claro, una enfermedad grave puede ser muy buena para el alma si el alma, a través de esa enfermedad, aprende cosas que sin esa enfermedad no aprendería porque no se enfrentaría a ellas. Ten en cuenta que al absoluto, o sea, al universo, que tiene inteligencia y propósito, lo único que le interesa es la evolución de las almas, no lo que le pase a los cuerpos físicos, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy traigo una chaqueta y una camisa, y me las he comprado, y me han costado un dinero, y las valoro, y las cuido, porque no las... Pero si mañana accidentalmente me la quemo, con un pitillo o lo que sea, no pasa nada, yo me cambio de chaqueta y sigo siendo el mismo, ¿no? Mañana puedo venir a dar la clase con otra chaqueta y no pasa absolutamente nada. Pues los cuerpos físicos son las chaquetas del alma, ¿ok? Y por lo tanto, allá arriba, al universo, no le importa mucho lo que le pase a un cuerpo físico. Sacrifican cuerpos físicos con mucha facilidad para que el alma siga creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Porque los hijos del absoluto, por así decirlo, están hechos a imagen y semejanza, obviamente son las almas, no los cuerpos físicos, ¿vale? También me di cuenta que la evolución de mi alma y la vuestra y la de todo el mundo es un continuo, ¿verdad? ¿En qué sentido es un continuo? En que
Cuando el alma termine de aprender todo lo que tiene que aprender en el ser humano, seguirá existiendo en otras dimensiones del universo, siendo seres no físicos que experimentan en esas dimensiones. Las culturas las han llamado en el pasado de muchas maneras. La cultura cristiana los ha llamado ángeles, arcángeles, etc. La cultura oriental los ha llamado maestros ascendidos. Entonces, los llames como los llames, que a ellos les da igual y no se van a enfadar por eso, son seres no físicos que ya han superado las experiencias del alma de conocimiento en el mundo físico y siguen ascendiendo por las dimensiones del universo, ¿verdad? Entonces, la aceptación, además de llevarte a la paz interior, cambia la realidad externa. Es otra cosa que mi mente comprendió. ¿Por qué cambia la realidad externa? Porque ya que ha aprendido la lección, no necesita continuarse el examen. Sería una pérdida de eficacia del universo. Y en este sentido os puedo poner todos los ejemplos que os dé la gana, pero os voy a poner uno, por ejemplo, ¿no? Hace un mes viene a hablar conmigo un señor, 45 años, exitoso, profesional en Estados Unidos, que resulta que estaba divorciado. Y su exmujer, pues había conseguido una orden judicial para que su hijo no pudiera salir del país con él, ¿verdad? Y entonces, como él era extranjero, aunque vivía en Estados Unidos, él estaba muy enfadado porque decía, hombre, mi hijo de 14 años no puede conocer mundo, no puede conocer a mi familia, etc. Y viene a hablar conmigo para ver qué me parecía a mí el asunto, ¿no? Y yo le digo, pues mira, hijo, creo que estás pasándolo mal y estás enfadado porque no estás pensando bien. Y me dice, ¿cómo que no estoy pensando bien? ¿No es lógico que mi hijo pudiera conocer mundo, ver a mi familia, conocer tal? Y yo le dije, yo no te estoy diciendo que no estés pensando lógicamente, lo que te estoy diciendo es que no estás pensando bien. Y me dice, ¿y eso qué es? Y digo, pues mira, si a todo este pensamiento, hombre, parece que sería mejor que mi hijo pudiera viajar, parece que sería mejor que mi hijo pudiera conocer otro mundo, si a este pensamiento le añades la coletilla final, que es, pero sé que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, y sé que si quiero que cambie la situación, primero tengo que cambiar yo por dentro, porque todo lo que pasa por fuera es un reflejo de lo que yo tengo por dentro. Entonces, en el momento que lo acepte, probablemente la situación cambiará porque no tiene más que enseñarme. Efectivamente, este hombre me escucha, lo piensa, y empieza a ejercitarlo y se va a su casa. Empieza a aceptar la situación internamente, empieza a decir, bueno, pues voy a estar en paz, porque claro, una de las cosas que yo no sé es que a lo mejor el primer día que mi hijo coja el avión para irse no sé dónde, se va a ver un accidente de avión y se va a matar. Eso ninguno lo sabemos, ¿me explico? Por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Y entonces empieza a hacer eso y a las 3 semanas me llama. Y me dice, oye Gonzalo, digo, ¿qué? Y dice, no te lo vas a creer, pero empecé a hacerte caso, acepté la situación, comprendí lo que esto me tenía que enseñar, me quedé en paz con el asunto y a las 3 semanas me llama el juez, sin que yo haya puesto ningún abogado ni ninguna cosa, y me dice que revisando él el expediente, el juez decidió cambiar la orden y dejar viajar al niño. ¿Me explico? Esto que os estoy contando, por favor, yo prefiero que no nos lo creáis, también os lo ha dicho seguro antes algún miembro del equipo de la investigación. Solo os animo a que lo verifiquéis, porque si lo que estamos contando no funciona, no tiene ningún valor. Me explico, en la vida todo lo que es verdad, todo lo que va con la ley del universo, tiene que funcionar. La manera que nosotros tenemos de reconocer la ley es que todo lo que hacemos bajo la ley funciona. Y si no funciona, simplemente no es cierto. No sé si me explico. Entonces yo os animo a que, más que aceptarlo o no aceptarlo en vuestra mente, lo verifiquéis en la práctica. Y cada vez que tengáis una situación que para vosotros supone un problema, entre comillas, más que intentar trabajar ahí fuera para resolver el problema, trabajéis dentro de vosotros para que el problema no os preocupe, que sepáis que es perfecto y necesario, que eso que está ocurriendo es necesario para el crecimiento de las almas involucradas, que como el objetivo del universo es que las almas crezcan, vosotros vais a aceptar la situación. ¿Me explico?
Y cuando aceptéis la situación y la situación os deje en paz, veréis que la situación empieza a cambiar por sí sola. Y entonces empieza a tener sentido las famosas enseñanzas de los maestros espirituales, de toda la historia, ¿no? Vosotros conocéis en el Evangelio que Jesucristo dice: vosotros dedicaros fundamentalmente al descubrimiento del reino interior, que todo lo demás pasará por añadidura. ¿Ok? Yo recuerdo cuando a mí me contaban esto, los sacerdotes en la iglesia o lo que sea, yo les volvía locos, porque decía, pero qué añadidura, pero como no vaya yo a Harvard y aquí y allá y a trabajar y a no sé qué, a ver quién narices paga la factura de mis hijos, ¿no? O sea, yo no podía creer en la mente que existía tal cosa como la añadidura. Me acuerdo de otra enseñanza de los maestros espirituales, da igual que sean de Oriente que de Occidente, sé que en este curso habéis escuchado a un sacerdote cristiano, a un maestro espiritual hindú, porque hemos querido abrir, ¿verdad?, la exposición a que veáis que desde todos los ángulos, una vez que te centras en la espiritualidad, todo se ve igual, ¿no? Entonces, me acuerdo que había otra enseñanza que decía, si te ofenden o te agreden, pon la otra mejilla. Algunos de vosotros la habéis escuchado. Y yo pensaba para mí mismo, joder, como pongo la otra mejilla me matan. Esto está bien para el que no le importe que le crucifiquen y tal, pero yo poner la otra mejilla, como es el mundo, vamos, ni hablar, ¿no? Ahora me doy cuenta que justo todas las enseñanzas son prácticamente ciertas. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a poner la otra mejilla, la segunda agresión no me llega. ¿Por qué no me llega? Porque la consciencia no colapsa el electrón en una dirección en la que yo no necesito la lección. Y cuando yo ya he aprendido y estoy dispuesto a poner la otra mejilla, ya he aprendido la lección y no hace falta que me agredan una segunda vez. ¿Me explico? Y la consciencia paralizará la agresión. Entonces, si no queréis ser agredidos o ofendidos, ya podéis generar desde ya la actitud de poner la otra mejilla. No sé cómo explicarte. Porque hasta que no estemos listos a poner la otra mejilla, estaremos recibiendo agresiones, ofensas, etcétera, hasta que lo estemos. Porque eso es lo que tiene que aprender el alma. ¿Ok? Con lo cual, hemos introducido en nuestras vidas un concepto muy importante, que es ver todo lo que ocurre como perfecto y necesario. A veces nuestra mente no va a saber por qué es perfecto y necesario cada situación. Por ejemplo, ahora está lloviendo. Yo sé que teóricamente es perfecto y necesario que esté lloviendo. Será necesario para las plantas, para renovar, para limpiar la para lo que sea. Mi mente puede no llegar a comprender para qué es necesario, pero sé que es necesario. Y a partir de que sé que es necesario, pues lo acepto. Y en vez de ponerme nervioso, porque tardo 10 minutos más en venir por el tráfico, porque está lloviendo, porque no puedo hacer deporte al aire libre, por lo que sea, digo, pues acepto que esté lloviendo y mañana habrá sol, ¿no? Bien. Otra cosa de la que me di cuenta cuando fui estudiando estas cosas es que este es un curso que se llama Consciencia y Desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, la consciencia en el mundo de la forma se manifiesta en 3 bloques. ¿Ok? El primer bloque de consciencia es lo que llamamos la consciencia simple, y esa es la que tienen los animales, todos la sabemos, ¿no? Es una consciencia que no admite el lenguaje, que no puede pensar sobre el pensar, y que se limita simplemente a la supervivencia, ¿no? Algunos animales tienen cuerpo emocional, como los perros, los delfines o los caballos, y otros no, como los cocodrilos. Pero en todo caso, la consciencia simple solo puede experimentar sensaciones físicas, ¿verdad?, instinto de supervivencia y algunas sensaciones emocionales de los mamíferos avanzados. Y ahí se queda la consciencia simple. El segundo bloque de consciencia disponible en el mundo de la forma es lo que se llama la consciencia del yo, y es en la que estamos operando todos nosotros. Es una consciencia que incluye el lenguaje, la capacidad de jugar al ajedrez, la capacidad de pensar sobre el pensar, ¿verdad? Pero es una consciencia todavía basada en el ego, en la que nosotros nos vemos como seres separados de los demás, ¿verdad? Y metidos de alguna manera en un mundo de supervivencia, una lucha por la supervivencia, y es una consciencia desde la que es muy difícil todavía alcanzar la paz interior, ¿ok? Pero resulta que tenemos disponibles un tercer bloque de consciencia, y esto casi nadie nos lo ha contado, a mí por lo menos no,
hasta que tuve más edad, ¿no? Ese tercer bloque de conciencia se llama la conciencia cósmica, mística o unitiva, lo vais a ver llamada de esa manera en los distintos libros, ¿no? Y sé que don Lucián os ha explicado al menos un poco la conciencia esa cósmica o mística o cómo es, ¿no? Pero es un tercer bloque que tenemos disponible. Y además, aquí viene el problema, no es ni siquiera, vamos, no es solo un bloque de conciencia que tenemos disponible, sino que es una necesidad evolutiva del alma. O sea, es como el COU, ¿vale? Si no pasas COU, no vas a la universidad. ¿Ok? Entonces, esta conciencia cósmica, mística de la que estamos hablando, es una conciencia a través de la cual todas nuestras almas tienen que pasar antes o después, como una necesidad evolutiva. Podemos hacerlo en este cuerpo físico, y si no somos capaces de hacerlo en este cuerpo físico, tendremos que volver al colegio como almas para intentar llegar a esa asignatura. ¿Ok? Claro, realmente, otra cosa que me di cuenta es que hay tanta diferencia entre esa conciencia cósmica y la conciencia del yo, como la hay entre la conciencia del yo y la conciencia de un animal. ¿Me explico? Entonces, esta división tan sencilla que teníamos antes, que decía, bueno, pues plantas, seres humanos, perdón, plantas, animales, seres humanos, ya no es exacta, porque ahora hay que hablar, en vez de 3 divisiones, de 5. Plantas, animales sin capacidad emocional, por ejemplo, los reptiles, los insectos, animales con capacidad emocional, perros, delfines, caballos, seres humanos en la conciencia del yo, 99,9% de la humanidad, seres humanos con conciencia mística. No tiene nada que ver un ser humano en la conciencia del yo con un ser humano en la conciencia mística. ¿Ok? La conciencia mística es donde realmente se desarrolla la intuición. ¿Ok? Fíjate que la conciencia del yo usamos el proceso secuencial. A lleva B, lleva C, lleva D, razonamos, nos lleva tiempo llegar a soluciones de problemas, tenemos que analizar, categorizar, y gastamos energía mientras lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, por ejemplo, nos cansamos. Todos hemos estudiado para exámenes finales, estamos estudiando 2 horas, tenemos que hacer un receso, en fin, soltar la mente y tal, ¿no? En la conciencia cósmica se produce la aprehensión con H directa de la información. Y entonces, cuando necesitas acceder a información que ya preexiste en el universo, simplemente accedes, ¿no? Entonces, es otra manera de vivir y permite una serie de posibilidades que la conciencia del yo no permite, ¿vale? Entonces, estoy seguro que también el equipo de la Fundación os ha explicado que existe un triángulo mágico. Si aquí ponemos la palabra comprensión, y aquí ponemos la palabra paz interior, y aquí ponemos la palabra energía vital. ¿Ok? A nosotros lo que nos interesa es mantener esta energía vital muy alta siempre. Como os hemos dicho, la información que podemos almacenar o que podemos manejar depende de la frecuencia vibratoria de la energía. Por lo tanto, si esta energía vibra rápido y está bien, esto es lo que se llama la zona de luz de la mente, ¿no? Pero claro, como no hay una máquina inventada que yo pueda poner en el, ¿sabes?, en el ombligo de nadie y subirle artificialmente esa energía vital, la única manera que podemos hacerlo es a través de aumentar nuestra paz interior. Cuando estamos en paz, sube la energía vital, ¿ok? Sube nuestra creatividad. Ok. Y entonces, la única manera de subir la paz interior, ¿verdad?, es aumentar la comprensión. Porque hay una frase de los maestros espirituales que dice: no hay paz sin comprensión y no hay gozo sin amor, ¿verdad? Pero si queremos tener paz interior, tenemos que aumentar nuestra comprensión. ¿Cuándo perdemos la paz? Cuando no comprendemos lo que ocurre.
y nos resistimos a ello. Por eso el sufrimiento es mental y el dolor es físico. Y puede haber dolor sin sufrimiento. Por ejemplo, a mí me puede doler mucho la rodilla y mi mente decir, qué divertido, mira, la rodilla duele. Esto debe ser perfecto y necesario para que mi alma aprenda paciencia, paz interior con independencia de lo que pase fuera, me duela o no me duela, y yo puedo ver el dolor, pero no sufrir. Si no me hago sujeto del dolor, si me hago testigo del dolor, sufro mucho menos. Al sufrir menos, no pierdo paz. Y al no perder paz, no pierdo energía vital. No hay ninguna cosa que pierda energía vital más rápidamente que el sufrimiento. ¿Me explico? El conflicto interior es lo que hace que perdamos energía. Y cuando estamos en paz, no hay pérdida de energía vital. ¿Ok? Por lo tanto, esto es muy importante. Porque la gente piensa que la paz interior es muy importante, que lo es, para no tener estrés, para tener mejor salud física, para vivir más contentos, y todo eso es verdad. Pero lo que no se da cuenta la mayoría de las personas es que la paz interior es la puerta de entrada a esas facultades superiores de las que os estaba hablando antes. Cuando conseguimos estar un periodo de tiempo largo en paz interior, esta conciencia cósmica empieza a abrirse en nosotros. Y cuando esto empieza a abrirse en nosotros, olvídate, haz lo que te dé la gana. Ya no puedes, o sea, estás en otro rollo, no sé cómo explicarte, y por lo tanto todo es posible, ¿vale? Entonces, el problema es que esto no es una cosa que nosotros podamos conseguir subiendo escaleras. Es más bien, el ejemplo que suelo poner es este. El sol siempre está ahí, irradia a todo el mundo. Pero hoy no vemos el sol. No vemos el sol solo porque hay nubes, ¿ok? Que nos lo tapan. Entonces, si queremos ver el sol, ¿qué es más fácil? ¿Ir a buscar el sol que ya está ahí o simplemente apartar las nubes? Yo creo que es más fácil apartar las nubes, ¿verdad? Y ya vemos el sol. Pues si queremos acceder a esta conciencia cósmica, mística, unitiva, tenemos que apartar las nubes que impiden que se manifiesten en nosotros. Y estas nubes son la falta de paz interior por conflicto emocional, no comprender lo que ocurre, sufrimiento, todas las cosas que nos ocurren en la vida, que son las nubes que no nos dejan acceder aquí. ¿Ok? Entonces, me decía don Luciá que podía explicar, que a lo mejor no ha quedado claro en el curso, que como el ser humano tiene 5 cuerpos, lo explicó él con el ejemplo del carruaje, ¿os acordáis? Los caballos, el carruaje, el cochero y tal. Claro, el cuerpo emocional, ¿verdad?, que es el cuerpo que nos rodea, donde sentimos las emociones, que además compartimos con algunos animales, tiene que estar aquietado para que tengamos paz. Pero otra vez más, no podemos ir directamente a aquietarlo, sino que tenemos que aumentar la comprensión para que indirectamente esta alta vibración de la comprensión aquiete sola, sin esfuerzo nuestro, el cuerpo emocional. Pues el cuerpo emocional además son 7 cuerpos, son los famosos 7 chakras de la literatura, ¿verdad?, oriental. Y todos están regulados por el cerebro medio, porque si no tendríamos 7 tipos de emociones diferentes. Y esto lo tenemos que aquietar para llegar a la paz interior. ¿Ok? Entonces, otra cosa que me di cuenta cuando empecé a comprender estas cosas es que además de aprender a aceptar la realidad, yo tenía que aprender a cambiar mi manera de pensar. ¿Ok? Porque, hemos dicho otra vez, no hay paz sin comprensión, ¿vale? Y según yo comprenda, yo voy a tener más o menos paz. Y me di cuenta que yo podía manejar el pensamiento de una manera diferente a la que yo lo había estado manejando incluso cuando era un empresario de éxito, que es, yo tenía que aprender a desmaterializar el pensamiento, ¿verdad? A darme cuenta que la realidad es espiritual, no es física.
La ciencia está a punto de demostrar, y el que le interese este tema lo puede mirar perfectamente en los libros que están publicados, hay uno muy bueno que se llama El universo holográfico, de Michael Talbot. Hay 2 premios Nobel de física actualmente que están a punto de demostrar que el universo físico es holográfico, es que ni siquiera es real. Es como, ¿acordáis la película de Star Wars, no? Una llamada telefónica, aparece una imagen ahí tridimensional de la persona que no es real, que tú la puedes atravesar, digamos, ¿no? con la mano. Pues están diciendo, de alguna manera, perdón, es que no me dejan bajarme del... Me gustaría interactuar más con vosotros, pero no me dejan bajarme de la jaula, ¿no? Por la grabación. Y entonces, el universo físico es holográfico, probablemente. Y en todo caso, aunque no lo fuera, que lo es una realidad muy inferior a la realidad espiritual, ¿verdad? Entonces, nuestra alma va a existir siempre, y nuestra alma piensa, nuestra alma somos nosotros. Esto es solo un vestido del alma. ¿Me explico? Y por lo tanto tenemos que centrarnos y aprender a vivir la vida desde el alma. Estoy seguro que es un poco lo que os vino a decir el maestro oriental, ¿no? que escuchasteis. Porque claro, cuando vivimos la vida desde el alma, ya no tenemos ningún problema. Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí si mañana me toca enfrentar a la pérdida de un ser querido? Claro, hace 10 años me llevo un disgusto morrocotudo, pero hoy me monto una fiesta. Esto es así. O sea, yo tengo hijos, tengo familia, tengo íntimos amigos, pero si uno de ellos fallece en un accidente de tráfico, mi reacción es montar una fiesta. ¿Por qué? Primero porque he aprendido a amarles, no a quererles. Fíjate que hay una maravillosa carta de San Agustín que se lee en los funerales y que dice así, dice, si me quieres, llórame, pero si me amas, no me llores, si supieras lo que me espera, ¿sabes lo que quiero decir, no? Entonces, yo mañana tengo la pérdida de un ser querido y lo primero que pienso es que es perfecto y necesario y que el absoluto se lleva las almas para arriba en el momento matemáticamente exacto para su evolución y para la de todos los demás. Y como amo a mi hijo o a mi pareja o a mi madre o a quien sea, como las amo en vez de quererlos, quiero lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es lo que quiera el absoluto. Entonces, ¿por qué me voy a disgustar? Porque un cuerpo físico muera de un ser querido cuando sé que su alma ya está de vacaciones, está en su casa y está feliz. No sé si me explico. Y esperando al próximo curso, como todas las demás. Entonces, ves cómo todo cambia en tu mente, ¿no? Si mañana me dicen que tengo una enfermedad grave y me muero en un mes, monto otra fiesta. Porque eso significaría que ya he terminado el curso y me voy de vacaciones. O sea, yo cuando era un chico más joven, supongo que a vosotros os pasará lo mismo, seguro que os ponéis más contentos en junio, ¿no?, que en septiembre. Porque en junio vienen las vacaciones de verano, ¿verdad?, y tenéis un tiempo de descanso y de pasarlo bien, y en septiembre volvéis al colegio, ¿no?, con el esfuerzo, con tal y con cual. Y resulta que somos idiotas. O sea, que nosotros nos ponemos contentos cuando vamos al colegio y cuando la gente se va de vacaciones nos ponemos tristes. ¿Me explico? O sea, que tenemos que darle la vuelta a cómo entendemos la realidad si queremos estar en paz. Entonces, fíjate, dicen los maestros espirituales que aquel que no tenga una prisa sana, ¿verdad?, por morirse, no puede vivir en paz, porque no ha comprendido de qué va la vida. Esto es un poco raro, pero por eso os lo digo, porque es un poco confrontante, ¿no? Entonces, realmente el proceso de transformación de estas ideas, ¿verdad? Claro, es que, muy bien, me ha apuntado Lucía una idea muy importante, que es que te enseñan a no tener agenda propia, porque todo el estrés del ser humano, toda la angustia, viene de lo siguiente. Si yo mañana os pregunto a vosotros, ¿qué queréis que ocurra el año que viene? ¿Qué me vais a decir? Muchos me diréis, pues oye, pues que te saque buenas notas, que no tenga una enfermedad, que encuentre la pareja ideal, si no la tengo ya, si la tengo que siga funcionando, que mis hijos o mi familia o mi padre o mi tal, y tendréis una lista de cosas que queréis que pase el año que viene. ¿Cierto? A que todo el mundo tiene una lista de cosas que queréis que ocurran en los próximos tiempos.
¿Sí o no? Pero como tenéis esa lista de cosas que queréis que ocurra, esa lista ya empieza a generar una angustia interna. ¿Y qué pasa si no ocurre? ¿Y qué hago para que ocurra? ¿Me explico? Y ya te estás colocando en una falta de paz interior. ¿Ok? Mientras que si comprendéis esta información que hemos intentado dar en este curso, mejor o peor, es la primera vez que lo hacemos, y os pido disculpas por cualquier error que se haya podido cometer o cosas que se puedan mejorar, pero si vosotros colocáis en esta nueva información, resulta que ante la pregunta ¿qué queréis que ocurra el año que viene?, solo hay una respuesta, lo que el absoluto quiera, porque eso es lo mejor para el desarrollo de mi alma o no ocurrirá. ¿Me explico? Claro, pero para poder contestar así, tenéis primero que haber comprendido todo lo que aquí os he dicho, y haber comprendido que podéis y tenéis la posibilidad de situaros a vivir la vida desde el alma y no desde el ego. ¿Me explico? Os pongo otro ejemplo tonto. Yo tengo 6 hijos, ¿vale? Como empecé muy pronto a tener hijos, tengo algunos hijos ya mayores. De hecho, tengo un hijo que tiene 5 hijos, ¿vale? O sea que... Y cuando mis hijos eran más pequeños, yo a veces cuando hacía una trastada, ¿entiendes? Pues los tenía que castigar media hora. Nunca fui un padre muy castigador, la verdad. Pero de vez en cuando, oye, los que tenemos hijos sabemos que de vez en cuando hay que decirles, tíos, hasta aquí, ¿no? Porque claro, es una manera de educar, ¿no? Cuando yo castigaba a mis hijos se cogían unos cabreos monumentales, ¿verdad? Cuando tenían 9 o 10 años, o 12 o 14, los que fueran, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que hace un par de años, mis 2 hijos mayores, días charlando en la mesa y tal y cual, que ya tienen hijos ellos, me dicen, oye papá, la verdad es que cuando éramos pequeños nos podías haber castigado a lo mejor un poco más, ¿eh? Y hubiéramos como aprendido cosas más rápido, ¿no? O algo así, ¿no? Claro, para que ellos puedan decir eso, tienen que decirlo desde otra perspectiva, ¿comprendes? Cuando su perspectiva es ser niños de 9 años o 10, todo castigo era un gran drama. Cuando lo han comprendido ahora desde la perspectiva de los 35 años y de ser padres ellos, se dan cuenta del valor que alguno de esos castigos tuvo en su educación, ¿no? Pues mira, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cuando estamos aquí, cuando el alma está encarnada viviendo una experiencia de aprendizaje, todo lo que nos ocurre que no le gusta a nuestro ego, lo vemos como un problema o un castigo, y no nos gusta nada. Y pataleamos y no aceptamos, ¿me entiendes? Y no comprendemos por qué ocurre, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya estamos de vacaciones como alma, es donde tenemos la perspectiva para darse cuenta del valor que tuvo para nosotros todo eso que nos ocurrió en esta encarnación, por así decirlo, ¿no? Lo que yo os propongo es que no esperéis a moriros para cambiar de perspectiva, que es posible cambiar de perspectiva en vida y comprender mejor de qué va la vida humana, de qué va la realidad y quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando comprendes estas cosas, aprendes con el pensamiento a desmaterializar la realidad y también aprendes a despolarizarte, porque todos estamos muy acostumbrados a pensar en términos de bien, mal, justicia, injusticia, frío o calor, y eso es falso. No hay injusticia en el universo, solo hay correspondencia. Claro, si lo vemos todo desde una vida, sí que podemos ver injusticias. Pero, por ejemplo, cuando una persona mala tiene éxito y nadie le pilla y no acaba en la cárcel, decimos, joder, esto no es justo, ¿me explico? Pero un momento, que cuando se muera, su alma se va a su sitio y luego tendrá que pasar por las experiencias de, ¿entiendes?, de expiación de todas esas cosas. O sea que no tenemos que preocuparnos nosotros de hacer justicia, el universo hace una justicia perfecta. Entonces tenemos que despolarizar la mente, que es la única manera de respetar los procesos de los demás, porque otra cosa que nos quita paz es que estamos todo el día juzgando todo. Este tío no sé qué, este tío no sé cuántos, cuando nos tenemos que dar cuenta que son almas más jóvenes que necesitan cometer errores, como hemos cometido nosotros en otras experiencias anteriores, para seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo antes veía a un asesino o a un pederasta, yo lo quería matar. Ahora comprendo que aunque eso no es evolutivo y no da la paz a nadie ni la felicidad a nadie, si no fuera necesario no ocurriría.
también comprendo que esas cosas que está haciendo esa persona ahora, mi alma ya las ha hecho antes. ¿Me explico? Porque si no, tendría la inclinación o la tentación de hacerlas ahora. Y si no tengo la inclinación, es porque ya he aprendido de ello en experiencias anteriores, pero aseguro a todos que todos hemos sido asesinos y lo que haga falta en experiencias anteriores de nuestras almas en un menor nivel de conciencia. Con lo cual, comprender las cosas de esa manera también nos ayuda a tener paz con lo que hacen los demás y aprender a respetar las experiencias de crecimiento de todo el mundo y estar dispuestos a ser de servicio, es decir, a enseñarles lo que no sepan, pero solo cuando ellos quieran aprenderlo, sin forzárselo, porque lo que no se aprende en libertad no queda grabado en el archivo de conciencia. ¿Ok? Ya sé que os explicaron en otras sesiones cuáles eran los archivos de información del ser humano, y no voy a repetirlos ahora, ¿vale? Pero hay uno que va ligado al alma, que es el de conciencia, y es el que tenemos que llenar. ¿Ok? Otra cosa que aprendí con la mente es hacerme testigo de lo que me ocurre, no sujeto. ¿Ok? Si nos situamos en el alma, podemos ser testigo de nuestros pensamientos y podemos ser testigo de nuestras emociones. Y yo puedo decir, coño, Gonzalo, ya estás pensando como siempre, ¿serás idiota? ¿Me explico? Y ya no me estoy haciendo sujeto de mi pensamiento. O mira, Gonzalo, ya estás sufriendo por esto porque no comprendes. Me coloco como testigo de mi mente y testigo de mi cuerpo emocional. Porque yo no soy mi mente, y no soy mi cuerpo emocional, y no soy mi cuerpo físico. Soy mi alma. ¿Me explico? Y esos cuerpos son para mí un objeto, no un sujeto. ¿Me explico? La experiencia cósmica, esta se abre cuando eres capaz de ver el cuerpo mental, ver tu mente, ver tu cuerpo emocional y ver tu cuerpo físico como un objeto, como algo que no eres tú, como algo que tú tienes, pero no eres tú. ¿Ok? Yo tengo este zapato y lo uso, pero no soy el zapato. ¿Vale? Y la última cuestión que os voy a comentar, y que después paramos para que hagáis todas las preguntas que queráis, y cuando hagamos las preguntas ya iremos ampliando las respuestas, es que también lo último que comprendió mi mente es que yo me tengo que hacer autorresponsable de mi crecimiento, que lo peor que podemos hacer en nuestra vida es caer en lo que se llama el paradigma de la víctima. ¿Vale? A mí me va mal por la crisis, yo no soy feliz porque mi pareja es imposible, etcétera, etcétera. No, no. Todo lo que a mí me pasa lo causo yo con mi necesidad de crecimiento. Me han suspendido, ¿no? Exacto, ¿no? Os voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Yo voy por la calle y de repente un tío por detrás me da un garrotazo para robarme la cartera, ¿vale? Y me hace una brecha de 3 centímetros. Enseguida culparíamos al tío, ¿verdad? No es así. Yo me he hecho correspondiente con recibir un garrotazo porque yo necesitaba aprender no reactividad. Mi alma necesitaba eso. Y el tío que me da el garrotazo no era más que un instrumento del universo para que él aprenda una cosa y yo otra. Yo aprender a no ser reactivo cuando recibo el garrotazo, y él aprender que dar garrotazos no le va a llevar a la felicidad y a la paz. Y ves cómo el universo usa un evento para el aprendizaje de 2 almas. Entonces, si yo quiero que nadie me dé un garrotazo, que sea absolutamente imposible recibir un garrotazo, yo necesito no necesitar ninguna lección de reactividad en mi alma. ¿Me explico? Y mientras yo tenga que aprender no reactividad, a mí me van a seguir dando de alguna manera garrotazos, ¿me entiendes? Porque esa es la lección que mi alma necesita. Estoy seguro, me parece que fue Nieves, ¿no?, que habló de los 3 ceros y los 2 cienes. Crecimiento espiritual es 0 sufrimiento, 0 resistencia a lo que ocurre y 0 reactividad a las cosas y a las personas. 100% de comprensión de amor, que es lo que estamos hablando aquí, y 100% de espíritu de servicio. Y cuando consigamos esos 3 ceros y esas 2 cienes, habremos acabado el proceso evolutivo del alma en el ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, asumir lo que nos ocurre, asumir nuestra vida, hacernos responsables de nuestro crecimiento, es también una actitud básica de la mente para no perder la paz, ¿ok?
y no estar sujeto a lo que pasa por ahí fuera, ¿vale? Luego a las 12, bueno, después del descanso, Nieves os hablará del liderazgo consciente, ¿verdad?, siguiendo estos principios, y mañana hablaremos de la abundancia, porque estamos en una escuela de económicas y también es importante hablar de eso, porque muchos de vosotros querréis tener éxito en el futuro y ganar dinero y que todo os vaya bien, y entonces hablaremos de la abundancia. Pero si os parece, yo corto aquí la exposición para no aburriros más y podemos hacer un turno de preguntas y respuestas y preguntarme lo que os dé la gana a nivel teórico, a nivel personal, a nivel lo que haga falta para comprender más estas ideas. ¿Ok? ¿Quién es el primero en romper el hielo? Tú, venga. Sí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Clásica, sí. Vamos a ver. En el fondo, la respuesta es sí. ¿Ok? Vamos a ver. El ser humano, como todos sabéis, tiene libertad, ¿vale? Pero cuando hablamos de libertad, hablamos de dos tipos de libertades. Hablamos de la libertad interna, ¿verdad?, de pensar y hacer sobre lo que nos dé la gana sobre las cosas, y hablamos de libertad externa, ¿verdad? Es decir, si yo decido pegar una patada a ese cristal, pues parece que tengo la libertad de pegarle la patada, ¿ok? Entonces, te voy a decir lo siguiente. La libertad interna es totalmente ilimitada, ¿ok? Y yo puedo reaccionar ante cualquier situación o evento como me dé la gana. El único límite a la libertad interna son mis limitaciones, ¿ok? O sea, por ejemplo, un drogadicto es menos libre de no drogarse que un no drogadicto. O sea que el único límite a mi libertad interna la pongo yo con mis limitaciones. Por ejemplo, una persona que tenga la costumbre de enfadarse continuamente, a lo mejor es menos libre de no enfadarse que una que ya haya conquistado el no enfadarse, ¿no? Pero cualquier límite a la libertad interna es el límite de nuestro nivel de consciencia, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, la libertad externa no está tan ilimitada como pensábamos antes, porque resulta que si yo quisiera pegarle un tiro al profesor González Blanco, cosa que no quiero, solo sería capaz de pegarle el tiro si él es correspondiente con recibirlo. Si no, no, claro, es claro. Si no, la pistola se encasquillaría, por ejemplo, como ha pasado más de una vez, ¿ok? Entonces, para que tú puedas agredir a alguien, ambos tenéis que necesitar la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, tú solo vas a poder agredir o apuñalar a una persona que sea correspondiente con ser apuñalada. Pero si la persona no es correspondiente con ser apuñalada, aunque tú quieras apuñalarlo, no lo conseguirás. De alguna manera se te caerá el cuchillo, el electrón te paralizará el brazo, o sea, no hay nada que ocurra que no sea correspondiente con las dos personas que lo sufren, la que lo hace y la que lo recibe. Entonces, tú para poder apuñalar a alguien tienes que tomar la decisión de hacerlo, pero claro, yo estoy seguro que tú ese ejemplo que has usado, que es muy buen ejemplo, sin embargo no es un ejemplo real para ti, porque yo estoy seguro que tú no tienes la más mínima tentación ni inclinación de apuñalar a nadie. Claro, entre otras cosas porque ya lo has hecho. Y ya has aprendido de ello, ¿sabes?, en experiencias anteriores del alma, ¿verdad? Es que esta nueva visión de la situación es la que por vez primera nos da respuesta a todo. ¿Me explico? O sea, antes teníamos antes con el antiguo paradigma, con las antiguas gafas que usábamos para ver el mundo, había muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El otro día, no sé si lo habéis visto en las noticias, hace tiempo ya de esto, hace como unos meses, quizá don Lucía me pueda decir mejor cuándo fue, pero fue muy famoso porque resulta que una niña de 10 años, ¿verdad?, se le acercó al Papa Francisco y le dijo, Santo Padre, o como le llamara tal, o, ¿sabe? Santo Padre, ¿usted me podría explicar por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Y fíjate que el Papa dijo, hija mía, esa es la única respuesta que la teología, o sea, el pensamiento filosófico, la doctrina, no tiene una respuesta hoy todavía convincente, ¿verdad? Hace poco estaba yo también leyendo otro libro
que es de un sacerdote cristiano, no católico, pero cristiano, que además es físico cuántico. Y escribió un libro que se llamaba Física Cuántica y Teología, porque ahora vosotros ya empezáis a intuir la relación que hay entre la nueva ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y en el libro él afirma lo mismo. Él dice, la única pregunta no resuelta por la teología es por qué le pasan cosas malas a gente buena. O sea, ¿cómo es justo que un niño de 10 años muera en un terremoto? ¿Cómo un Dios bueno puede causar eso o permitir eso? Claro, el problema es que en un ser omnipotente, permitir y causar es la misma cosa. ¿Me explico? Es una discusión casi baladí. O sea, es como si yo soy el presidente de una empresa y además me meto en todo y ahí no se compra un lápiz sin mi permiso, que yo puedo recibir propuestas de mis empleados, pero hasta que yo no la apruebe no ocurre. Luego cuando la apruebo, no solo lo estoy permitiendo, sino que de alguna manera lo estoy causando, además de que sabemos que la consciencia colapsa del electrón, pues no pasa nada. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Hay un refrán de filosofía que dice que una cuestión que surge en un paradigma, ¿vale?, en un contexto, no puede ser resuelta hasta el contexto siguiente, ¿ok? Entonces, para contestar a la pregunta ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas, entre comillas, a gente buena, no lo vamos a poder contestar, como muy bien dijo el Papa, desde el paradigma antiguo. Ahora, desde el paradigma nuevo es muy fácil de contestar. ¿Explico? Porque desde el paradigma nuevo ya sabemos que la realidad está en el alma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un niño de 10 años es asesinado, o violado, o cualquier cosa de esas, decimos, qué injusticia, cómo Dios permite esto, o causa esto. Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que el alma de ese niño, ¿verdad?, ha podido hacer eso mismo en una experiencia anterior. Y ahora tiene que sufrir en sus propias carnes para aprender, ¿me entiendes?, que lo que él hizo. ¿Me explico? O sea, que si consideras la existencia, ¿no?, la realidad del tercer, como una experiencia sucesiva del alma, ya sí que tienes respuesta a todas las preguntas. Por ejemplo, y lo que es malo ya deja de tener esa connotación en nuestra mente. Por ejemplo, acaba de haber un terremoto terrible en Ecuador. Todos pensamos que eso es algo malo. Pero yo pregunto, ¿eso es algo malo? ¿Desde qué punto de vista es eso malo? Desde el punto de vista del ego, de la mente, del cuerpo físico, es malísimo. O sea, ha habido 500 personas que han fallecido, ha habido niños que se han quedado huérfanos, ha habido gente que se ha quedado sin hogar, y para el ego, para el cuerpo, eso es malo. Pero para el alma puede ser buenísimo, porque hay unas almas que ya estaban listas para irse para arriba, si no se hubieran ido, y hay otras almas, que son las que se han quedado, que han aprendido solidaridad, amor. No sabe lo que está pasando en Ecuador. Todo el mundo está dejando sus casas para que niños huérfanos puedan vivir hasta que se organicen padres adoptivos. Todo el mundo está dejando coches particulares para llevar... O sea, las almas que se han quedado están aprendiendo amor y solidaridad. Las que se han ido porque era su momento de irse de vacaciones. Y entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿el terremoto es malo o es bueno? ¿Explico? Esa es la cuestión. ¿Desde qué perspectiva lo queréis mirar? No sé si te he contestado la pregunta, pero... ¿sí? Ok, pues siguiente pregunta. Dime, hija. Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de las personas lo que buscamos es la aceptación social, Claro. la proyección social. Entonces, yo pienso, o veo que hay actos que si tú quieres alcanzar una altura de conciencia tienes que llevar a cabo, pero que a lo mejor en una cultura como la nuestra, pues se chocan, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo que usted ha puesto antes de si pierdo un ser querido, pues yo lo silencio. Claro. Eso Sí. a nivel cultural Sí. o religioso sería algo chocante y Sí. no aceptable. Usted ha tenido que pasar por muchas situaciones en las que, o cómo la ha afrontado. Magnífica pregunta, hija. Gracias por hacerla porque creo que esto va a aclarar alguna cosa a las personas. Mira, lo primero que, o sea, todo lo que has dicho es así, ¿vale? Y entonces, lo primero que tienes que comprender es que todos tenemos un ego, ¿vale? Y que todo nuestro crecimiento espiritual es una
pérdida sucesiva de ego, o sea, una trascendencia sucesiva del ego, de alguna manera, ¿no? Pero claro, para trascender el ego, tengo que conocer el ego. Es más fácil trascender algo que conozco que algo que no conozco, porque no sé por dónde tirar, ¿no? Entonces, fíjate, el ego, lo vas a comprobar rápidamente en ti misma, tiene dos necesidades básicas, que son las que nos están molestando todo el día, ¿no? La primera necesidad básica del ego es el control / seguridad. ¿Ok? Mi ego quiere que todo lo que esté fuera que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta. ¿Explico? Que mi novia se ponga el traje que me gusta, que mis hijos no saquen buenas notas, que mi coche no me lo pinchen, que todo lo que está fuera de mí esté controlado como a mí me gusta, ¿vale? Y la seguridad, que no me pase nada a mí, que no tenga un accidente, que no tenga un problema, ¿vale? Bien. La segunda necesidad del ego básica es esa que tú has dicho. Ser queridos, respetados, aceptados, admirados por los demás. ¿Ok? Y hasta que no nos liberamos de estas dos necesidades, no trascendemos el ego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te liberas de estas necesidades? Hombre, de la del control, hemos dado toda una conferencia de cómo te liberas de ella. ¿Explico? Comprendiendo que eres un alma, que no eres un cuerpo físico, que no hay nada que controlar, que todo lo que va a ocurrir es lo mejor para tu alma, que no tienes que tener agenda propia, como nos recordaba don Luciá. Y perder el miedo es otra trascendencia del ego, porque lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. ¿Ok? Y hay 4 miedos básicos. Miedo a la muerte, a la no existencia, miedo a enfrentar, miedo a... ni me acuerdo. Miedo a la muerte, miedo a enfrentar. Bueno, me lo recordará cualquiera del equipo. Pero hay 4 miedos básicos que hay que trascender, ¿ok? Entonces, la pérdida de miedo, ¿verdad?, aumenta el abandono, claro, en la voluntad del absoluto, a morir, ¿entiendes? Entonces, miedo al abandono, miedo a enfrentar, miedo a morir y miedo a perder cosas o gentes, ¿vale? Esos son los 4 miedos fundamentales. Como sabemos que todo es perfecto y necesario lo que ocurre, podemos perder el miedo, ¿vale? Entonces te queda esta segunda parte que es la que tú dices, hija. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la única opinión sobre nosotros mismos que a nosotros nos importa es la que tenga el absoluto. Porque todos los demás sobre nosotros solo tienen opiniones. Por ejemplo, yo he venido aquí hoy a intentar dar una charla, seguro que le caeré mejor a unas personas que a otras. Unos opinarán una cosa, otros opinarán otras, pero todos son opiniones. El único que tiene una visión cierta de quién soy yo, dónde estoy en mi momento evolutivo, de los niveles de conciencia, es el de arriba. Y es la única opinión que a mí me importa, ¿vale? ¿El cuál? ¿Cuándo te colapsaste y cómo? Ah, bueno, claro. Tú imagínate, pues yo cuando me colapsé yo es muy sencillo. Como os ha explicado el profesor Blasco, yo me dedicaba a la gestión financiera, ¿no? Entonces yo no me dedicaba a producir botellas de Coca-Cola. Porque claro, si yo tengo una fábrica de botellas de Coca-Cola, lo que importa es el producto. Si te gusta la Coca-Cola, la comprarás. Y si no te gusta, no la comprarás. Pero la cabeza del que hace la botella te trae sin cuidado, porque en definitiva tú vas a comprar una botella, ¿vale? Pero en mi negocio, en mi trabajo, yo vendía mi cabeza. Yo no vendía una botella de Coca-Cola. Vendía una manera de comprender el mercado financiero, gestionar las cosas del mercado financiero, que dependían de mi cabeza. Luego, si la gente no pensaba que yo era un tío inteligente, yo no vendía un chavo, ¿ok? Luego, fíjate si tuve que luchar con esta parte del ego, que es qué opinan los demás. Soy aceptado, querido, respetado, porque si no lo era, no comía. Eso fue lo que me llevó a la saturación. Es decir, ya estoy harto de esta leche, ¿explico? Y entonces, mi transformación fue darme cuenta que con independencia de lo que opinen los demás, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Dicho eso, hay una técnica que te va a ayudar mucho. Y la técnica se llama hacerte parejo.
¿ok? A ver qué significa esto. Vamos a ver, yo te aseguro, yo te prometo, ¿vale? Vamos a ver, mi madre murió hace unos años, pocos, y recuerdo que la gente venía a casa, yo tenía el féretro en casa hasta que se enterró, y me decía, Gonzalo, estás luminoso, alegre, se acaba de morir tu madre, y digo, uy, estoy feliz, es lo mejor para ella, ya, ¿sabes? Aquí no podía crecer más, estaba enferma, era mayor, está de vacaciones, y yo la amo, y quiero lo mejor para ella, y estoy feliz que se haya liberado. Efectivamente, una gente lo comprendía más, otra gente lo comprendía menos. Entonces, una cosa que voy aprendiendo es, yo no voy a decir nada a nadie que a esa persona no le deje en paz. Entonces, evidentemente, si por ejemplo mañana Nieves pues tiene la pérdida de un ser querido, y yo estoy aquí y voy al funeral, en el caso de Nieves no, porque piensa como yo, pero vamos, en el caso de otra persona, yo no voy a decirle, vamos a montar una fiesta y tal, porque todo el tío va a pensar que estoy loco, ¿me explico? O sea, yo solo voy a decir a las personas aquello que las pueda dejar en paz, ¿me explico? Entonces, es conveniente que cuando tú pienses de una manera o estés en otro nivel de conciencia que el resto de la sociedad que tú convives con ella, pues tú no seas poco respetuosa. Comprende que esa gente está sufriendo, comprende que ese momento no es el momento para decirle vamos a montar una fiesta, sino más bien es el momento de darle un abrazo, decirle aquí estoy yo contigo, pero si quieres, pasado mañana quedamos un día a tomar café y te daré una información que yo tengo que a lo mejor te ayuda, si quieres, a sufrir menos con este asunto. Entonces la persona te dirá, pues sí, vamos a tomar el café, o te dirá, no, yo no estoy interesado. Bueno, pues si no está interesado, tú le respetas. Y si está interesado en tomar el café, te molestas en tomar el café con él y le das la información que a él le puede hacer sufrir menos sobre el evento. ¿Me explico? Entonces, puedes... ¿Un problema se resuelve cuando hay un nivel de conciencia superior? Claro, es que todo problema solo lo vas a resolver cuando piensas distinto sobre el problema desde un nivel de conciencia superior, como dice don Luciano. Y mientras tanto, tú respetas a los demás. Entonces, evidentemente, yo he venido aquí a decir lo que he dicho, porque esta es una clase universitaria, ¿me entiendes?, donde se puede decir esto porque se están presentando unas ideas novedosas que aspiramos a que os ayuden a tener una mejor vida en el futuro, ¿no? Pero evidentemente no vamos a decir estas cosas en los sitios inoportunos, no sé si me explico, porque eso no sería ser de servicio, eso sería crear el caos. Y tu obligación es ser de servicio. Y ser de servicio se hace cuando te lo han pedido, cuando te han dado permiso, ¿vale? Y se hace dejando a la persona en paz, no dando ideas que sean demasiado confrontantes, ¿me entiendes? Pero tienes que aprender a hacerte pareja. Eso es todo, ¿vale? Y gracias por la pregunta. Otra pregunta. Dime, hija. Sí. Sí. ¿Cómo se puede de alguna manera vencer una cierta incompatibilidad que pudiera haber, sobre todo en las facultades empresariales, en el mundo del desarrollo profesional, del negocio, del trabajo, donde se supone que no debe ser incompatible, sino que debe ayudar? Ok. Tu pregunta es muy buena otra vez, muchas gracias, porque nos va a dar ocasión de explicar otra cosa que es necesaria, ¿no? Esto lo tocaremos más mañana, porque mañana damos por la mañana y por la tarde una conferencia sobre abundancia, ¿verdad? Pero vamos a adelantar un par de cosas en contestación a tu pregunta, que es, no es en absoluto incompatible, sino todo lo contrario, ¿vale? Mira, al final las cosas ocurren por correspondencia, ¿te das cuenta? La ley del universo es la ley del universo y nadie se la va a saltar. Entonces, aunque lo hablaremos mañana con mucho más detalle, la garantía, digamos, del éxito de tu vida profesional va a depender de tus valores internos. Y eso no lo explican en ninguna facultad, por desgracia, con tanta claridad, ¿no? Porque, otra vez más,
nosotros creamos la realidad. O sea, según está nuestro interno, se crea una realidad para nosotros, ¿ok? Entonces, si yo quiero que se cree una mejor realidad, tengo que mejorar mi interno. Entonces, habrá un momento, por ejemplo, cuando la gente esté en un nivel de conciencia, por ejemplo, tercero alto, ¿no? Que la gente está trabajando profesionalmente, pero que al mismo tiempo que está trabajando tiene un componente ya de pensar en ayudar a los demás en su trabajo, de hacer un trabajo que sirva para uno mismo y para otros. Por ejemplo, en mi caso de empresario, pues yo quería, como es lógico, ganar dinero yo, pero también quería que ganaran otros, quería crear puestos de trabajo, quería hacer cosas que fueran útiles para la sociedad, ¿no? Entonces, otra vez más, es perfectamente compatible comprender las cosas de esta manera y tener proyectos profesionales y, sobre todo, éxito profesional. Porque comprender las cosas de esta manera te va a llevar a generar unos valores internos que por la correspondencia, o si quieres por la añadidura, el lenguaje evangélico, van a producir unos resultados en tu vida. Y eso es inmutable, eso no admite discusión. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, veremos mañana cómo hay una serie de valores internos que llevan necesariamente a la abundancia, porque el universo le tiene que mostrar la ley. ¿Me explico? De la misma manera que si hacéis un buen examen, el profesor Blasco pone una buena nota, y si hacéis una mierda de examen, pues os pone una mala nota. De alguna manera, el examen os muestra, o la nota os muestra lo que habéis aprendido, ¿no? Pues en la vida es lo mismo. Hay una serie de valores internos que mañana enumeraremos con detalle, que te llevan necesariamente a la abundancia. Bueno, mucho, por ejemplo, sí, te puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero me recuerda uno, don Lucía, yo recuerdo que una vez yo tenía un cliente que tenía mucho dinero y que yo le llevaba su dinero, y él me contó su historia, ¿no?, de la vida, ¿no? Y resulta que este hombre era abogado, había estudiado Derecho, ¿vale? Pero al acabar la carrera se había casado, había tenido un hijo muy rápido y, claro, necesitaba mantener a su hijo, ¿no? Y el tío llevaba meses mandando currículums, ¿verdad?, para conseguir un trabajo de abogado, ¿verdad? Y nadie le admitía y nadie le ofrecía un trabajo, y ya el tío desesperado dijo, bueno, pues mira, me están ofreciendo un trabajo de camarero en ese restaurante, pues como tengo que pagar los gastos de mi hijo, pues me voy a poner a trabajar de camarero, ¿ok? Entonces, una persona normal que ha estudiado Derecho y se pone a trabajar de camarero, es posible que vaya a hacer el trabajo un poco frustrado, ¿no? Y de mal humor, porque cree que eso no es para lo que él se ha preparado y tal, ¿no? Pero este hombre tenía un nivel de conciencia alto y pensó, bueno, pues si el universo me ha colocado aquí, ¿me entiendes? Yo tengo que dar aquí lo mejor de mí mismo, ¿vale? Y por la ley de correspondencia ya veremos. ¿Qué ocurrió? El tío hizo su trabajo de camarero tan bien hecho, dio tan lo mejor de sí mismo, que el dueño del restaurante a los 3 meses le ofreció ser gerente del restaurante. Claro, se hace gerente del restaurante, vuelve a dar lo mejor de sí mismo, todo va muy bien, y a los 3 meses el dueño del restaurante decide abrir otro restaurante, y le manda a él de director del otro restaurante. ¿Okay? Ese restaurante va muy bien, todos los clientes muy contentos por su amabilidad, por su trato, por tal y por cual, hasta que el tío decide, bueno, pues voy a abrir yo mi propio restaurante. Abre su propio restaurante, sigue dando lo mejor de sí mismo, y para haceros una historia larga, corta, a los 5 años tenía 300 restaurantes, y era multimillonario, y me decía él a mí, joder, menos mal que nunca trabajé de abogado, ¿te das cuenta, no? Entonces, este ejemplo, que es muy bueno, ¿verdad?, te viene a decir que, otra vez más, valores internos. Tú en tu trabajo profesional, el que tengas, da lo mejor de ti misma. Esa es tu obligación. Pero aprende a dejar los resultados en manos del absoluto y no tendrás angustia. Explique, porque tú no vas a poder controlar nunca los resultados. Eso lo controla la consciencia colapsando el electrón. Tú solo puedes controlar tu proceso, ¿vale? Y recuerda que cuando el alma se encarna, cuando el alma viene al colegio, el alma trae 3 cosas. Trae, por un lado, el destino, que es lo más importante. El destino es lo que el alma viene a aprender, y lo ha pactado allá arriba antes de venir, ¿ok? Entonces,
El destino es eso en la vida que a todos nos cuesta mucho, donde a veces cometemos errores, donde no nos funciona como querríamos, ¿no? Porque es algo que no tenemos aprendido de las vidas anteriores y venimos a aprender. Pero como el crecimiento de las almas es individual y colectivo al mismo tiempo, además de destino tenemos misión. ¿Qué es misión? Misión es aquello que nuestra alma ya ha aprendido de otras experiencias pasadas y venimos aquí a poner al servicio de los demás, ¿vale? Y además de destino y misión, tenemos una tercera cosa que se llama la función. La función es lo que cada uno de nosotros hacemos para ganarnos la vida. Unos son futbolistas profesionales, otros cantantes, otros abogados, otros profesores de universidad, otros médicos. Son distintas funciones que nos sirven para ganar la vida. Pues tú aprendes en tu función a dar lo mejor de ti misma y a dejar los resultados en manos de Dios y estás bajo la ley. Y cuando hagas eso te saldrá de maravilla siempre, porque el universo te muestra la ley. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando yo miro a mi vida para atrás, yo he tenido, como todo el mundo, éxitos y fracasos en la vida. Entonces yo puedo darme cuenta perfectamente ahora que, por ejemplo, mi vida profesional era más bien parte de mi misión, ¿vale? De alguna manera, mi alma ya en experiencias pasadas, ¿verdad?, había comprendido alguna de estas cosas porque todo me fue muy bien y muy rápido y muy fácil. Hombre, mucho esfuerzo, pero fácil y sin líos y con prestigio y sin follones y nunca en la prensa, ni demandas, ni leches, que le pasa a todo el mundo en la vida profesional. Luego está claro que eso era mi misión. Pude crear, como ha dicho el profesor Blasco, pues probablemente miles de puestos de trabajo, familias que vivieron de ello, y fue algo que yo vine a aportar, de alguna manera, a la sociedad, más que aprender yo, ¿vale? Sin embargo, en otras áreas de mi vida he tenido más dificultades, y ese era mi destino. Ahí es donde yo tenía que aprender cosas, ¿verdad?, que mi alma necesitaba aprender, y por eso no me salieron tan bien ni me fueron tan fáciles, ¿ok? Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero van por ahí los tiros, ¿vale? Bueno, una última pregunta porque tenemos como límite hasta las 12. Hoy hay una hora menos de clase, hoy son 3 horas, dejaremos un descanso, me han dicho Nieves que 20 minutos, que tiene que desayunar. Por tanto, una última pregunta y mañana seguimos. ¿Una pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, don Gonzalo, damos un aplauso. Sí, sí, sí.